Hola y bienvenidos nuevamente a Cápsulas de Vida. Quizás muchos se preguntan o nos hemos preguntado en alguna ocasión, ¿qué es un hombre de Dios? ¿Quiénes son esas personas que Dios llama? En el tiempo de Jesús, los sabios y eruditos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, eran personajes estudiados que de alguna forma les parecían insignificantes aquellos hombres que Dios llamó en su momento. ¿Quiénes eran? ¿Cómo actuaban? ¿Eran parecidos a nosotros? ¿Tenían problemas como nosotros? ¿Tenían envidias como nosotros? ¿No acaso peleaban entre ellos para ver quién era el mayor? Mas sin embargo tenían al mejor maestro en la tierra. ¿Se parecen un poco a los de ahora, a los líderes de las iglesias de hoy? ¿No son esos líderes ahora muy distintos y diferentes? ¿No más bien parecen superpastores o superapóstoles? ¿No se ven un poco diferentes aquellos hombres llamados rústicos, rudos, pescadores, cobrador de impuestos? ¿Cómo eran y cómo son ahora? Yo quiero que hablemos acerca de la humanidad de esos hombres versus la sobrenaturalidad que de Dios deben tener, porque eso es cierto, es valedero. Son hombres bajo la guianza y la visitación del Espíritu de Dios que los transforma en pescadores de hombres, como dijo Jesús. No superhumanos, aunque ahora algunos parecen superhumanos, invencibles, no se les puede contrariar, no se les puede cuestionar, aunque estén hablando herejías. Son entonces humanos guiados y cuidados por el Espíritu Santo aquellos que se quieran dejar. Voy a tomar como ejemplo en el libro de los Hechos a Pablo. Pablo en la tormenta, un Pablo que se le ha otorgado el título humano, que los hombres son los que le pusieron el título de perito arquitecto de la iglesia. Ahora, era un hombre común y corriente, con la visitación de Dios y del Espíritu de Dios, como debe ser. Pero en un evento de él, cuando es tomado prisionero en Jerusalén y él apela a que el César sea quien lo juzgue, y entonces lo llevan hacia la Italia moderna de ahora, hacia Roma, y para que el emperador fuera el que lo juzgara. En ese caminar, pues montan un barco. En uno de esos barcos hay una tormenta terrible. Y quiero que usted y yo veamos la humanidad y la sobrenaturalidad de este hombre. Cómo hay en su vida y en ese evento en particular, cuando el barco es arrastrado por una tormenta, vemos cómo hay voz de Dios sobre él, como deben tener los ministros llamados por Dios, pero a la par tienen voz de hombre, tienen la voz del corazón. Y por eso es que este mensaje también va en alerta a que los humanos que se congregan en una iglesia no deben de sobreestimar a la persona que está ahí hablándoles de Dios, porque no son dioses, son hombres. Hombres que predican la palabra de Dios, pero que tienen humanidad y que tienen voz de su corazón y tienen voz de Dios también. Ahora, ese equilibrio es importante. ¿Cómo mantener el equilibrio? Dice en Hechos 27:13 que soplaba una brisa del sur en el puerto donde estaban ellos, y el capitán dijo, pues, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, y se levaron anclas y empezaron a costear una
una isla llamada Creta, y de pronto, la tormenta. Aunque antes de salir del puerto, Pablo les advierte que no era bueno salir porque se miraba que iban a haber problemas y pérdida por el clima que estaba aconteciendo. Pero ellos deciden partir, porque les parecía a ellos lo que deseaban, como a nosotros, como a ti tal vez, que a veces nos advierten que el camino no es el correcto. Sin embargo, decidimos caminar como queremos, como aquel hombre Jonás, ¿verdad?, que decidió hacer su propio plan. Y en esa tormenta se dan por vencidos. Dice que llegaron a pensar que de esa no saldrían y que morirían, perdieron toda esperanza, dice, y se abandonaron al viento, que la barca se la llevara. A veces nosotros tenemos que dejar que el viento de Dios, porque hay tormentas de Dios, si el viento es de Dios hay que dejar que te lleve y esperar en Él, como lo hicieron ellos, y acosados por la tormenta por muchos días, dice, perdieron toda esperanza. Voz del corazón, a pesar de que tenía voz de Dios de que lo iban a llevar delante del César a que diera el testimonio y que fuera juzgado por el César. Mas sin embargo, en el temor y en la angustia, él pues dijo, pues de esta no salimos. Pero luego viene el refuerzo, la misericordia, la gracia de Dios, y envía un ángel que le habla y le dice, oye Pablo, ninguno se va a perder. Usted conoce la historia. Ninguno se va a perder, salvo la nave, dice, que se va a destruir. Y a pesar de tener la voz directa de Dios, acontece un evento en el cual los marineros dicen, el barco pues se va a destruir y estamos algo cerca de la playa, de tierra, llevémonos el esquife, dice, que es el barquito ese, la lanchita que llevan ellos para cualquier emergencia y para poder medir las brazas o profundidad del mar que hay. Y ellos quieren escapar, entonces Pablo se da cuenta de eso y le dice al capitán que si él deja que ellos partan, dice, entonces no habrá esperanza, dice. Literalmente dice, Pablo le dijo al centurión, si estos, los marineros, no permanecen en la barca, en la nave, y vosotros no podéis salvaros. Ahora, voz de corazón de él o voz de Dios, porque él ya tenía la voz de Dios de que no iba a morir, de que la nave se iba a perder, mas sin embargo él entra en temor al ver que los marineros se van, y si se van los que saben manejar el barco, pues ¿qué iba a suceder? Ahora, la pregunta en este tema es ¿cuándo es tu voz la que te está hablando? ¿Cuándo es tu corazón el que habla? ¿Cuándo es tu vida la que está siendo manejada por tu alma? ¿Y cuándo es la voz de Dios? Él tenía voz de Dios, pero también tenía voz del corazón. Y tomamos este ejemplo para poder entender que somos hombres los que hemos sido llamados. Como dice allá en uno de los libros antiguos testamentarios, hablando del profeta Elías, que fue un gran profeta, dice, pero era un personaje, dice, varón conforme a los mismos sentimientos y pasiones que tenemos. Es claro, no quiere decir que nos vamos a dejar arrastrar por las pasiones, pero es una alarma. Hermano, hoy en día las iglesias idolatran a su líder. Han llegado al punto de la idolatría de aquellos hombres que Dios usa, pero que son hombres como Pablo, que se equivocaba, como Pablo, que necesitaba de la guianza del Espíritu, y como Pablo llegó a entender y a veces poder discernir y decir, el diablo me impidió ir, y otras veces dice, el Espíritu de Dios no me dejó ir a cierto lugar, y en otras veces dice, Dios pues me dijo que fuera a ese lugar. Pero ese discernimiento no es exclusivo de los líderes o apóstoles o pastores o ancianos, sino que todo hombre, mujer llamado por Dios, lavado con la sangre de Cristo, nacido de nuevo, tiene que tener discernimiento, porque si no seremos arrastrados por cualquier cosa, como dice en Apocalipsis, cuando vengan aquellos tiempos de tribulación, y dice que en medio de eso, si fuera posible, dice, aún los escogidos serían engañados. Entonces se muestra la humanidad
como incluso vemos la humanidad de Cristo en su vida plasmada en los 4 evangelios, podemos observar a ese Jesús humano que llora, ese Jesús que a veces se molestaba, a veces tenía palabras fuertes, hombres de poca fe, o hasta cuándo les voy a aguantar, dijo aquellos que estaban ahí que no pudieron ver la liberación de aquel muchacho que estaba endemoniado. Un hombre, y por eso es la dualidad, pero no debemos dejarnos arrastrar por la idolatría como hoy. Se idolatran a pastores, líderes, apóstoles, como quieran llamarse, y que por supuesto hay verdaderos, pero abundan los falsos. Es tremendo todo esto lo que estamos viendo. Sin embargo, nosotros tenemos que entender de que cuando se le dice, ay, este es el siervo de Dios, siervo es la palabra de esclavo, y la Biblia dice que somos esclavos de Jesucristo y que debemos solamente obedecer a Él. Y dejó hombres para que nos dirijan en el camino, iluminados por el Espíritu, pero no para idolatrar, no para decir que son súper humanos, o súper apóstoles, súper pastores. No, no lo son. Son hombres con debilidad, pero cuando la unción de Dios llega a ellos y llevan palabra de Dios para tu alma, para mi alma, para restauración de los corazones. Cuídate de la idolatría, cuídate. Y lo dejamos ahí y nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.